En esta clase vamos a hacer un repaso de los conceptos de soluciones de un programa lineal. Vamos a ver los teoremas de las combinaciones lineales convexas y vamos a cerrar la clase con una interpretación gráfica del algoritmo simple. Empezamos con el repaso y lo primero que vamos a recordar es que una solución de un programa lineal es un vector cuyos elementos son los valores de cada una de las variables del problema. O sea, es un vector numérico. Y en ese vector tenemos los valores de las variables del problema. Y para hacer la clasificación, nosotros necesitamos tener el problema formulado de manera estándar con m ecuaciones y n variables, ¿sí? ¿Qué significaba en forma estándar? Que tiene que estar el problema, sus restricciones todas con igualdades. Esto quiere decir que si teníamos desigualdades, primero deben agregarse las variables de holgura o excedente en su caso, y recién allí contar cuántas variables tenemos y cuántas ecuaciones de restricción. En la cantidad de ecuaciones no tenemos en cuenta a la restricción de no negatividad. Entonces vamos a definir como solución de un programa lineal, así simplemente solución, a un conjunto de valores de las variables que verifican el sistema de restricciones funcionales o estructurales. Eso quiere decir que si yo reemplazo los valores de las variables en las ecuaciones de restricción, se tienen que cumplir, ¿sí? No se tiene en cuenta la restricción de no negatividad. Entonces tenemos un vector que tiene n valores y si los reemplazamos en las ecuaciones de restricción que corresponden a las restricciones funcionales, se deben verificar. Si las cumple, entonces ese vector se llama solución, simplemente solución. Ahora bien, una solución factible o posible es una solución que cumple con la restricción de no negatividad. Es decir, que los valores son no negativos, son mayores o iguales a 0. No negativos. Una solución factible básica es una solución factible, o sea que son valores no negativos y que tiene la característica de tener como máximo m variables que son positivas, es decir, mayor a 0, como máximo m, tantas como ecuaciones de restricción. O lo que es lo mismo, porque la diferencia sería n menos m, las restantes n menos m son nulas. Ahora bien, el número máximo de soluciones básicas de un sistema cualquiera que tiene m ecuaciones se calcula como el combinatorio de n elementos tomados de m en m. Este numerito, que ustedes ya lo conocen porque lo han visto en estadística, me va a dar cuál es el número máximo de soluciones básicas. Dentro de las soluciones básicas están, o hay un subconjunto que es el conjunto de soluciones factibles básicas. Es un subconjunto de las básicas. Por lo tanto, si este número que está dado por el combinatorio de n elementos tomados de m en m me da el número máximo de soluciones básicas, también sirve como cota superior o como número máximo para las soluciones factibles básicas. Teniendo ahora las soluciones factibles básicas, a ellas las podemos clasificar en no degeneradas y degeneradas. Una solución factible básica es no degenerada cuando tiene exactamente m valores positivos, o lo que es lo mismo, exactamente n menos m valores de las variables nulas. Y será degenerada cuando tiene menos de m valores de las variables positivos, o lo que es lo mismo, más de n menos m valores nulos. Y además definimos como solución óptima a toda solución factible que le da a z el valor máximo o mínimo. También vimos la clase pasada en un gráfico que podíamos ubicar a las soluciones factibles no básicas dentro del poliedro de soluciones y en los lados. No básicas quiere decir que tiene más de m valores de las variables positivos, más
de m valores positivos, ¿sí? O sea que las que están aquí adentro y en los lados tienen más de m x sub j positivas, ¿sí? Las soluciones básicas, las soluciones básicas las clasificamos en factibles y no factibles. Las no factibles se encuentran en las intersecciones de las rectas, ¿sí? Pero que no corresponden a los vértices. O sea, serían esta que aparecería por acá, esta que está marcada aquí, la otra que aparece por aquí, ¿sí? Esas son básicas. Intersecciones entre las restricciones y con los ejes, pero que no son vértices, porque esta también es una intersección, ¿ves? Pero es un vértice. O sea, todas las intersecciones son básicas. Las básicas no factibles son las que no corresponden a vértices del poliedro, y las que son básicas y factibles corresponden a los vértices. ¿Ves? Estas son básicas factibles. Y las otras intersecciones son básicas, pero no factibles. Esto en cuanto a la clasificación de soluciones. Es solo un repaso de lo que habíamos visto. Lo que vamos a ver ahora son los teoremas de las combinaciones lineales convexas de soluciones factibles, y son dos los teoremas. Ustedes en el libro lo van a encontrar como teorema 1 y teorema 2. No vamos a ver la demostración de esos teoremas aquí, pero sí la tienen que ver del libro, porque eventualmente en un examen se las podemos pedir. Son muy simples, o sea que no creo que tengan problemas, y si alguno no entiende alguna de las demostraciones, me consulta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que en realidad está diciendo cada uno de los teoremas y para qué sirven. Entonces, comenzamos con lo que conocemos como teorema 1, y que dice que toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución factible de ese programa lineal. Este teorema lo que quiere demostrar es que el conjunto de soluciones de un programa lineal es un conjunto convexo. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea convexo? Un conjunto de puntos es convexo si yo tomo dos puntos de ese conjunto, hago una combinación lineal convexa, y todos los puntos que se encuentran entre esos dos pertenecen al conjunto, ¿sí? Ese es un conjunto convexo. Entonces, lo que quiere demostrar el teorema es que los conjuntos solución de los programas lineales son conjuntos convexos. Entonces, para probar si el conjunto es un conjunto convexo, vamos a utilizar combinaciones lineales convexas. Una combinación lineal convexa es una operación entre vectores, es una combinación lineal, pero que tiene características particulares para los escalares de la combinación lineal. Si ustedes se acuerdan, una combinación lineal nos daba como resultado un vector, es decir, lo que decía es que si yo tomo una combinación lineal común, decía si yo tomo un punto, por ejemplo un vector, y acá tengo otro vector, y hago una combinación lineal de ellas, voy a obtener como resultado otro vector, ¿sí? Es decir, que si yo tomo, supongamos con esto, que este sea el vector 1 y este el vector 2. Si yo realizo una combinación lineal entre los vectores 1 y 2, voy a necesitar dos escalares, llamémosle alfa 1 y alfa 2, para realizar esta combinación lineal. Entonces, si yo hago alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2, voy a obtener como resultado otro vector, llamémosle b sub 3, que de acuerdo a los escalares va a estar en cualquier lado, puede estar aquí, puede estar afuera del poliedro, puede estar para este lado, dependiendo de los escalares. Pero si yo ahora digo que estos escalares, que los alfa sub i, tienen que ser todos no negativos, y que además la suma de los alfa sub i tiene que dar igual a 1, entonces lo que estoy haciendo es una combinación lineal convexa. ¿Y qué particularidad tiene? Que si yo hago una combinación lineal convexa entre el vector 1 y el vector 2, voy a obtener un punto que está en el segmento de recta que los une, ¿sí?
Dependiendo de los escalares, serán la mitad por aquí o por aquí. Entonces, si yo quiero demostrar que un conjunto es convexo, tomo dos puntos cualquiera, hago una combinación lineal convexa y me fijo si ese vector que obtuve está en el segmento de recta que los une o no. Si yo tuviera un conjunto no convexo, supongamos que tengo un conjunto no convexo de puntos, no me sale muy bien el dibujo, pero este sería un conjunto no convexo, un tipo de estrella, ¿está bien? Si yo tomo, por ejemplo, este punto y hago una combinación lineal convexa, fíjense que los puntos no van a estar dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, este conjunto no es convexo. Los poliedros solución o los conjuntos solución de los programas lineales son todos conjuntos convexos. Y eso es lo que demuestra este teorema. Por eso dice que si yo tomo cualquier, por ejemplo, en el caso del plano, yo elijo dos soluciones, cualquiera, que son soluciones factibles, hago una combinación lineal convexa y voy a obtener otro punto que también va a estar dentro del conjunto, o sea, también es una solución factible. Y esto se puede generalizar a n variables, es decir, no ya en el gráfico, porque no lo podríamos representar, sino en forma general. Esto tiene como consecuencia lo siguiente. Dice, el conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal, si no es vacío, es un conjunto convexo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que demuestra el teorema. El teorema dice que si yo tomo dos soluciones factibles y hago una combinación lineal convexa de esas soluciones, obtengo otra solución factible. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Esto quiere decir que el conjunto de todas las soluciones factibles, si no es un conjunto vacío, entonces es un conjunto convexo. Y por ser un conjunto convexo va a estar formado por un único elemento o por infinitos. No puede existir un conjunto convexo que tenga, por ejemplo, 2 elementos, 3 elementos o 4 elementos. Los conjuntos convexos o tienen un único elemento o tienen infinitos. Entonces, las posibilidades para los conjuntos solución de los programas lineales son que sea vacío, es decir, que no exista solución, que tengamos una única solución factible o que tengamos infinitas soluciones factibles. Profe, un ejemplo de una única solución factible, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo que las ecuaciones de restricción son, por definición, igualdades. Entonces, si tiene solución, se va a dar en la intersección de esas 3 o 2 igualdades. O sea, no tengo variables de holgura, tengo igualdades. Entonces, allí tendría una única solución factible. ¿Se entendió? Perfecto, sí. Bien. Teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? El teorema 2 dice que si tenemos una solución, si tenemos más de una solución factible, ¿no?, que le dan el mismo valor a la función objetivo, entonces cualquier combinación lineal convexa de esas soluciones también le dará ese valor a la función objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, esta es la función objetivo, si yo identifico esta solución y le da un valor a la función objetivo, identifico esta solución y le da el mismo valor a la función objetivo, quiere decir que están sobre la recta Z, ¿sí? Recuerden que aquí esta es una recta de la familia de rectas Z. Entonces, si este punto le da un valor a Z y este punto le da el mismo valor, quiere decir que están sobre la recta. Y cuando yo hago combinaciones lineales convexas, voy a obtener todos los puntos que están aquí, ¿sí? Por eso se le llama recta de isoutilidad o de isocosto. ¿Cuál es la consecuencia o qué podemos decir teniendo en cuenta tanto el teorema 1 como el teorema 2? Que cualquier combinación lineal convexa de soluciones factibles óptimas es también una solución factible óptima. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo más de una solución que le dan el valor óptimo a la función objetivo, si yo hago una combinación lineal convexa de esas dos, voy a obtener, o de esas 2 o 3, voy a obtener otra solución que también es óptima. Este caso
es el caso en el cual es un caso particular, en el cual el problema tiene múltiples soluciones óptimas y se da cuando la recta de isoutilidad, o sea la recta Z, es paralela a una de las restricciones que determinan el punto óptimo. Entonces allí voy a tener infinitas soluciones óptimas. Por lo tanto, en virtud de esto, ¿qué es lo que podemos decir? Que el conjunto de soluciones factibles óptimas también es un conjunto convexo y que por lo tanto, si no es vacío, va a estar formado por un elemento o por infinitos. Entonces ahora, teniendo en cuenta los dos teoremas, ¿sí?, podemos resumirlos en este cuadro que yo les armé. El conjunto de soluciones factibles es un conjunto convexo. Puede ser vacío, tener un único elemento o tener infinitos elementos. Si el conjunto de soluciones factibles es vacío, entonces el conjunto de soluciones óptimas también será vacío. Y esto se da cuando el problema es incompatible o no tiene solución. Si el conjunto de soluciones factibles tiene un único elemento, entonces el conjunto de soluciones óptimas tendrá también un único elemento, ¿sí?, y será la intersección de esas restricciones. Es el caso que me preguntaban recién, en el cual tenemos solo restricciones de igualdad y todas se intersectan en un mismo punto. Y si el conjunto de soluciones factibles tiene infinitos elementos, el conjunto de soluciones óptimas puede tener un único elemento, como el problema que vimos del producto 1 y producto 2, el problema de fabricaciones manual, es decir, el óptimo se da en un único vértice. Puede ser vacío, o sea, hay soluciones factibles, pero no hay óptimo. En ese caso el problema se llama no acotado. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos los casos particulares, porque es un caso particular de problemas en los cuales tenemos soluciones factibles, pero es imposible identificar el óptimo. Por lo tanto, el conjunto de soluciones óptimas no existe. Y puede ser que tenga infinitas soluciones óptimas. Y este es el caso de múltiples soluciones óptimas, es decir, cuando la recta Z es paralela a una restricción limitante o que forma el vértice óptimo. Hay un tercer teorema, el teorema 3, que es un teorema fundamental y en el cual se basa el algoritmo simplex. El teorema 3 dice que si un problema de programación lineal tiene solución, es decir, que tiene óptimo, el teorema dice existirá siempre por lo menos una solución factible básica que también sea óptima. Nosotros dijimos que las soluciones factibles básicas estaban en los vértices del poliedro de soluciones. Por lo tanto, traducido a un problema de dos dimensiones, como en este caso, ¿qué es lo que dice el teorema? Que si un problema de programación lineal tiene solución, entonces la solución óptima se encontrará por lo menos en alguno de los vértices, ¿sí? En cualquiera de los vértices, pero por lo menos en uno de ellos. Este es el teorema fundamental en el cual se basa el algoritmo simplex, del cual vamos a hablar luego.